Saludos, amado amigo, mi hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí en una nueva presentación de la palabra de Dios y yo quiero estar hablando acerca de eh, un tema bastante interesante. Yo diría que será nuevo para muchos porque lo tradicional que se ha oído de Dios pues es una forma muy tradicional, domesticada y generalizada. Luego voy a explicar por qué digo esto. Eh, yo quiero estar hablando, ¿verdad? Antes de esto, de mencionar de que hace 2 días se conmemoró el centenario de natalicio de Fidel Castro. Eh, yo tenía unas reflexiones, hice unas reflexiones bastante interesantes acerca de historiográficamente, porque para mí Fidel es una persona controvertible. Por un lado, él se involucró en luchas humanitarias a nivel internacional. Nelson Mandela decía que en la lucha contra la apartheid, él decía, yo soy un hombre leal, y en la lucha contra la apartheid, quien nos ayudó fue Fidel Castro, reconoció Nelson Mandela en un momento dado, que realmente la propaganda de Estados Unidos, que Marco Rubio dice de que Fidel fue un fracaso, yo creo que Nelson Mandela no estaría de acuerdo con eso. Yo creo que Estados Unidos sí ha sido un fracaso humanitario, pero porque es la nación más agresora de la historia. En comparación a otras naciones, Estados Unidos ha sido la nación más agresora de la historia. Así que realmente eh, eso por un lado. Pero por el otro, Fidel Castro tomó muy en serio la cita de San Ignacio de Loyola, que decía que cuando la fortaleza está sitiada, cualquier disidencia es traición. Y ahí vienen las acusaciones o señalamientos de falta de libertades civiles, represión, cosas que uno oye. Pero yo, a pesar de haber nacido en la isla o en Puerto Rico, no soy piti yankee, así que tengo mi propio pensamiento autónomo. Así que a mí me deja con algunas preguntas muy... Fidel se fue de este mundo sin poderme contestar algunas preguntas. Por ejemplo, sobre el Che Guevara, qué cosas hablaron entre el Che Guevara y él durante esas 40 horas. Después que el Che Guevara regresó de esos viajes diplomáticos en el 1965, que después de ahí fue, por no decirlo de alguna manera menos grave, forzado a irse al África. Y luego leyó su carta de despedida sabiendo que él estaba vivo. Así que con esa manera lo liquidó, porque lo dejó como un errante, que renunciaba a su ciudadanía cubana, a su grado de comandante, a todo renunciaba. O sea, y luego también hay más, porque no hizo esfuerzos para rescatar al Che en Bolivia, eh, así como se involucró en otros países eh, eh, por cuestiones humanitarias. Haber rescatado al Che habría sido algo importante. Y otra cosa más respecto a Che Guevara, sobre la carta inédita, prácticamente la leyó, pero la pasó por alto. Eso fue la carta inédita de la que estoy hablando, previo a que el Che se fuera al África, ¿verdad? Continuara exportando la revolución, como él decía, él quería exportar la revolución a toda Latinoamérica, pero bueno, es un sueño que bueno, quedó en breve, porque la revolución latinoamericana solamente triunfó en Cuba hasta ahora. Pero todas esas preguntas a mí me llaman todavía historiográficamente no he encontrado respuesta. Así que bueno, por esa parte Fidel me es alguien controvertible. Claro, yo entiendo de que a Fidel no le hubiera convenido de que el Che hubiera triunfado en Bolivia y en Latinoamérica, porque había sido una sombra, habría eclipsado a Fidel Castro en Latinoamérica, en el sentido de que su triunfo habría sido mayor y la gente hubiera recordado más al Che Guevara que a Fidel Castro. Si el Che Guevara hubiera triunfado, nadie hubiese recordado el centenario que se conmemoró en varios países, en Rusia, Vietnam, que conmemoraron el natalicio de Fidel Castro. Ahora sí, entrando a la Biblia, eh, entrando a la Biblia ahora, eh, entrando a la Sagrada Escritura,
Eh, yo quiero estar hablando de un tema no tradicional, como decía. Eh, 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 Ahora sí, entrando a la Biblia, yo quiero estar hablando acerca de un tema, entrando a la Biblia ahora, yo quiero estar hablando acerca de un tema no tradicional, como decía. Yo quiero estar leyendo en Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3, que dice así: a la gloria de Dios. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Una vez yo estaba en California, y una periodista del New York Times, una, eh, ¿verdad? Una mujer blanca estadounidense que se había encariñado conmigo, me hizo una pregunta que yo no le pude contestar en ese momento. Y ella me dijo: Juan, ¿tú conoces a alguien a quien Dios haya odiado? Y yo le dije a ella: pero no se supone que Dios ama a todos. Y ella me dijo: bueno, sí, Dios ama a todos los seres humanos, pero hubo una persona a la que Dios aborreció. Eh, y ella me decía el nombre de Saúl en inglés, y yo entendí entonces de quién hablaba. Y ahí yo dije, Esaú. Y entonces el hermano de Jacob. Y ella me comenzó a hablar de, de este personaje bíblico. Eh, Ella me comenzó a hablar de este personaje bíblico de una manera, pues, detallada, y todas esas cosas. Una de las razones por las que Dios aborreció a Esaú, amó a Jacob, empezando de una manera elemental, es que Jacob tenía un interés por las cosas espirituales, a diferencia de Saúl, que no mostró ningún interés por las cosas espirituales como tal. Porque hoy día se está tratando como que de domesticar a Dios, como si el amor de Dios fuera, no transformar a las personas, o no tuviera la capacidad de hacer al pecador santo. Y entonces Esaú, cuando vendió la primogenitura, lo más interesante de la historia reside que después vino una hambruna en ese lugar. O sea que volvió a tener hambre, porque él le vendió la primogenitura a Jacob, diciéndole, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y porque él tenía hambre, estaba cansado, y luego vino una hambruna, y o sea que volvió a tener hambre. Así que en esa parte él menospreció la primogenitura, es decir, menospreciar la primogenitura era seguir siendo el sucesor de Abraham en ese sentido, portando las promesas de Dios. Y a esa visión, Jacob sí tenía interés por las cosas de Dios. Esaú es una persona, la Biblia dice de que en Hebreos 11, Esaú es descrito de una peor manera, porque a Esaú se le describe en Hebreos 11 como fornicario y profano en el verso 16 del capítulo 12 de Hebreos. Es decir, de que porque Esaú se casó con mujeres cananeas, y la Biblia dice de que esas mujeres le fueron de amargura de espíritu también para Isaac y Rebeca, que eran los suegros, así que de ella, así que no, las esposas le amargaron la vida a ellos, así que fue un profano, es decir, de que no le importaba para nada a Dios. Y en ese momento la Biblia dice de que Dios los aborreció tanto, que dice: yo los convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y dice más: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Miren eso. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel aquí, que en Malaquía, estaba bien alejado de Dios, y tenía mucha indiferencia con Dios. Y este es el último profeta del Antiguo Testamento, que entre Malaquías y Mateo hubo un silencio de Dios durante 400 años, hasta Juan el Bautista. Miren eso. Y aquí dice que cuando ellos si la descendencia de Saúl dice: yo me voy a levantar, me vamos a edificar, nos vamos a todo esto, Dios dice: ellos edificarán y yo destruiré, dice Dios. Así que realmente
como Esaú no tuvo, ni su descendencia tampoco, interés por las cosas de Dios, pues Dios llegó a simplemente erradicarlos de la faz de la tierra. Así que a eso, ¿y por qué hablamos de esto? Porque el mundo que vivimos hoy es muy parecido a Esaú en cuanto a las cosas espirituales, porque el pecado, no sé, una persona en pecado puede hacer cualquier cosa. O sea, cuando hablo de pecado, pues digo separada de Dios. Puede ser un buen profesional, puede ser una persona moral, lo que sea, pero en pecado nadie puede servir a Dios. Separado de Dios, yo no puedo servir a Dios. Ni siquiera separado de Dios yo puedo hacer esto. Así que realmente Jacob heredó la bendición. Jacob heredó la bendición, pero no estoy hablando de la bendición de Isaac. Pues la bendición de Isaac, Jacob la tomó por engaño, pero la bendición de Dios, ahí fue cuando su alma fue libre, que el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, mi nombre es Jacob, y él le dice, ya no se llamará tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con la humanidad, y tú has vencido. ¿Qué venció Jacob? Pues Jacob venció pues su condición espiritual en la que se encontraba. Fue libre su alma. Dice, vi a Dios cara a cara, vi a Dios así, el rostro de Dios, y fue libre su alma. Así que realmente sí, Dios ama a todos, pero aborreció a uno. Es decir, Dios nos ama a todos. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Dios quiere que toda persona vuelva al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo se salve. Tristemente, no todos los seres humanos quieren ser salvos. O sea, no todos los seres humanos eligen ser salvos. Eh, y voy a cerrar con esto. ¿Por qué digo esto? Porque yo vi un testimonio de lo que sucedió a Selena Quintanilla. Previo a morir, hubo una persona que habló del Evangelio y ella le dijo a la persona, yo sé que Dios es bueno y que me encantan las canciones de la iglesia y todas esas cosas, pero yo tengo una larga carrera y yo estoy joven. Quizás cuando yo tenga más años y sea mayor, una persona mayor, pues yo me meto a una iglesia. Pues no llegó a vieja, así que prácticamente y le pasó lo que le pasó. Y así ella partió a la eternidad, y si no le dio tiempo a arrepentirse, tristemente se perdió. Así que, más hermano, mucha gente, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, pero lamentablemente los seres humanos eligen a veces otro camino. Así que, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Espero que este video te sea de bendición. Como siempre, gracias por tu sintonía. De verdad, Shabbat Shalom, y que Dios te bendiga.